Bueno, damos un saludo muy especial a todas las personas que están aquí en nuestra sala virtual y a quienes nos siguen a través de YouTube, les dándoles este mensaje que es de el Servicio de Familia de la Renovación Carismática Católica de Colombia. La enseñanza de hoy lleva por título El Amado de Nazaret y va a estar a cargo de los esposos Leonardo Javier Medina y Angélica María Alvis, quienes son del equipo nacional del Servicio de Familia, y ellos son de la Arquidiócesis de Medellín, aquí en Colombia. Entonces nos gozamos especialmente de darles esta bienvenida y le pedimos al Señor que nos puedan enseñar Él a través de Leo y de Angie, que seamos nosotros dispuestos, siempre dóciles a tu palabra, Señor, y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe hoy y siempre. Así es que entre todos nos unimos para bendecirlos y para augurarles un buen momento, una buena experiencia y a todos ustedes y a Angie y a Leonardo. Entonces, adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Como les decía, muchísimas gracias por haber recibido y acogido esta invitación, que realmente no se la ha hecho el equipo nacional de familias de la Renovación Carismática, sino que estoy plenamente convencida de que es el mismo Dios el que los ha escogido y nos ha escogido a cada uno de nosotros para estar en este momento, en esta sala virtual, compartiendo y hablando de un tema tan importante y tan trascendental como es de el maestro de los maestros, el más grande maestro de la historia. Yo les quiero confesar que el solo hecho de pensar que voy a hablar sobre él se me acelera el corazón. Se me acelera el corazón, me motiva porque hablar del amado, tener la oportunidad de hablar del amado es algo extraordinario. Yo escuchaba a un sacerdote, que yo tengo un poquito mala memoria, no recuerdo el nombre del sacerdote, pero el sacerdote decía: pronuncia conmigo el nombre Jesús y dime qué sientes. Porque si no sientes que se te acelera el corazón, que te vibra todo el cuerpo, que te sientes plenamente enamorado de él, entonces te invito a que empieces a vivir esa sensación, a poder pronunciar su nombre, Jesús, y a sentir esa emoción como cuando uno ve al amor de su vida cuando es adolescente. Entonces, hoy es una noche especial, porque hoy el Señor nos ha dado la oportunidad a estos sus siervos de poder hablar del amor de los amores, de Jesús de Nazaret. Pero es importante que hagamos como un diagnóstico propio, un diagnóstico en el corazón de cada uno de nosotros y nos preguntemos: ¿quién es Jesús de Nazaret para nosotros? ¿Qué reconocemos nosotros? ¿A quién reconocemos nosotros como Jesús de Nazaret? ¿Realmente sí lo conocemos? ¿Realmente sabemos quién es ese ser maravilloso que un día se colgó de un madero por amor? Es que alguien puede hacer algo tan extraordinario. Es que alguien como tú o como yo puede tomar una decisión así por alguien que ni siquiera conoce. Es posible que no. Pero aquí la diferencia es que nosotros no somos unos desconocidos para Jesús. Nosotros somos sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus amados. Entonces, vamos a empezar a mirarlo desde ya como ese ser extraordinario que se viste de ordinario para hacer de lo simple grande y majestuoso, y para mostrarte a ti y a mí que en medio de cualquier dificultad que existe, que en medio de cualquier situación que tú y yo estemos viviendo, de cualquier situación de dolor, de cualquier situación de duelo por cualquier cosa, de duelo por un trabajo, de duelo por un ser querido, de duelo por un cambio de vivienda, por un cambio de situación, cualquier situación que estés viviendo, cualquier angustia que estés viviendo.
en sí, no solamente las angustias propias, sino las angustias universales como las que estamos en este momento enfrentando con esta pandemia. ¿Cómo podemos mirar en medio de todo esto a Jesús de Nazaret? Entonces, nos preguntamos en ese momento, el amado de Nazaret. ¿Quién es ese que se hace llamar el Mesías? ¿Quién es ese que se hace llamar el Mesías? Ese que es mi Salvador, pero no solo el Salvador de tantos años atrás, el Salvador de la humanidad, no, sino tu Salvador, el Salvador tuyo en este momento de tu vida, en esta situación de tu vida. ¿Quién es ese Mesías? ¿Quién es ese que se hace llamar el Mesías? Bueno, interesante. Vamos a ver qué podemos descubrir esta noche. Aquí los dejo con mi esposito. Bueno, buenas noches para todos. Estamos contentos de estar compartiendo con ustedes esa pasión por Dios. Hay algo que, hay un personaje bíblico con el que luché, impugné por identificarme, y ese es David. David fue un hombre apasionado por Dios, y yo creo que esa es como una de las cosas que nos ha caracterizado a nosotros, pero siempre peleé con con ese personaje, porque David fue un hombre también muy humano, un hombre que se equivocó, que tuvo sus luchas, un hombre que pecó, y aún así Dios lo tenía en su corazón, Dios lo guardaba en la cuenca de su mano. Y esto era porque le fascinaba que David lo amara con la pasión que él demostraba. Y eso es precisamente a lo que queremos llevarlo, y es a enamorarse de Jesús, del amado. Voy a empezar refiriéndoles unas anécdotas, y esto tiene que ver con mi infancia. A los 6 años, yo recuerdo que hubo un suceso triste para el barrio donde nosotros vivíamos. Nosotros nacimos en Sincelejo, pero bueno, mi esposa y yo no nos conocimos sino hasta la adolescencia. Sin embargo, cuando yo tenía 6 años más o menos, recuerdo que un muchacho murió. En ese entonces se fue sin permiso a la playa, y con sus amigos adolescentes. Y bueno, de repente llega la noticia. Este muchacho vivía como unas cuantas cuadras de la casa, y llega la noticia de que este joven murió ahogado, ¿cierto? Entonces mi mamá inmediatamente se dirige a nosotros, a mi hermano y a mí, y nos dice, si ven Leo y Armandito, le decía a mi hermano, ese muchacho se fue sin permiso, ese muchacho terminó fatalmente fallecido porque no hizo caso, Y allí aprendí algo erróneo de Dios, y es que Dios castiga. Dios castiga, y castiga mortalmente. Y eso siempre estuvo conmigo, ¿no? Cada vez que yo me equivocaba, podía tener una consecuencia, un castigo, y ese castigo incluso podía ser mortal. Fui creciendo con el tiempo, y fueron como llegando otras ideas de Dios. Y bueno, me voy a enfocar en algunas ideas que fueron impropias, inadecuadas en mi relación con Dios. Cuando estaba grande, cuando ya había terminado mi carrera de medicina, uno de mis primos cercanos, muy amado, muy hermano casi, y tiene un tumor cerebral. Y yo empecé a orar por este primo, y
después de haber entrado en la renovación carismática y tener una experiencia, un encuentro personal con Dios. Y yo siempre había aprendido, ¿no?, dentro de mi comunidad, que a los buenos no les pasa nada. Y mucho menos este tipo de situaciones trágicas como estas enfermedades. Y yo empecé a orar confiadamente en que, pidiéndole a Dios que lo salvara, que lo sanara. Y a pesar de que hice todo eso durante 1 o 2 años, no me acuerdo cuánto tiempo, este hombre termina falleciendo también. Y entré como en esa pelea con Dios, porque no me escuchó, o por lo menos eso lo creía yo en mi pensamiento. Y entonces empecé ese desconcierto, esa decepción de lo que me habían enseñado de Dios. Había tenido una idea errónea de Dios en ese momento. No estaba comprendiendo en ese momento. Y fue pasando el tiempo y empecé a experimentar que cada vez que yo cometía un error, Dios se alejaba de mí. Y no solamente se alejaba de mí, sino que se decepcionaba de mí. Y que ya me retiraba su gracia y ya no era mi Salvador. Y eso me hizo entrar en una marea de sensaciones y sentimientos de tristeza que rayaron en la depresión, incluso terminaron en vicios que me alejaron exactamente, ya claramente de Dios. Conocí el infierno y llegó una segunda conversión a mi vida, y yo creo que esta conversión fue muy importante porque en esta conversión me interpelaron a preguntarme cuál era mi concepción de Dios y a ponerla a los ojos de Jesús para poder darle un filtro y poder hacerle como un matching, es decir, ponerlos cara a cara y darse cuenta uno cuáles eran las concepciones erradas que tenía de Dios y que de alguna forma no favorecían que Dios se convirtiera en mi Salvador, en mi Redentor. Y allá lo quiero llevar, porque podemos conocer a Jesús, podemos conocer a Dios Padre y al Espíritu Santo a través precisamente de lo que nos dicen los demás. En este caso, yo me centraba en lo que interpretaba de la realidad y en lo que me decían los demás y en lo que yo analizaba y reflexionaba. La pregunta es, ¿esto está acorde con la palabra de Dios, con lo que realmente es Jesús, con lo que realmente es Dios? Ese era el cuestionamiento que me hacía en esta segunda parte de mi conversión. Y quiero llevarlos a través de estas historias para que se den cuenta que podemos conocer a Dios a través de muchas formas. Podemos conocer a Dios a través de la creación y vemos su esplendorosa creación en el mar, en el cielo azul estrellado. Podemos verlo en todos los seres vivos, ¿cierto? Y ahí lo reconocemos, ok. Podemos ver a Dios a través de lo que creemos, como yo lo hacía, o a través de lo que me decían los demás. Pero realmente, solo hasta que yo tengo un encuentro íntimo con aquel que me dice quién es Él, hasta ese momento yo no puedo decir que yo conozco a Dios. Claro, Dios, la máxima revelación de Dios Padre la hace a través de Jesús de Nazaret.
la máxima revelación de Dios Padre se manifiesta en Jesús, y esto lo podemos encontrar en el testimonio de los apóstoles, en los evangelios, en la palabra de Dios, en aquellos que vivieron cara a cara con Jesús, caminando codo a codo con Jesús. Pero en el evangelio hay uno de los evangelios, que es el evangelio de Juan, que se separa un poquito del objetivo de los evangelios sinópticos, que son los primeros de Juan, de Mateo, Marcos y Lucas, son los evangelios sinópticos. Juan tiene otro propósito. Recuerden que Juan se logra identificar con el discípulo amado, ese discípulo que está allí pegadito al maestro, por decirlo de una forma, está en la rosca con el maestro. Y él o su comunidad tiene la intención de mostrarle a la gente de su tiempo. En ese tiempo empezó a nacer una de las herejías más fuertes de su época, que era el gnosticismo. Este gnosticismo pretendía decir que uno no se salvaba por la muerte de Jesús, y que eso no tenía sentido, que uno se salvaba por la gnosis o el conocimiento, y otras locuras que yo designo como tal, porque se alejaban de la tradición, de la sana doctrina. Entonces, Juan nos quiere mostrar de boca de Jesús lo que él nos quiere decir con respecto a su intimidad y a su ser, con respecto a lo que él es. Y es a partir de allí cuando yo puedo contrastar lo que yo pienso y lo que yo concibo de Dios con lo que dice la palabra de Dios, y como él me lo dice en la oración, en mi encuentro personal en oración. Y empiezo a ver que hay una distorsión de mi imagen de Dios, especialmente de Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y cuando hay esa distorsión, Dios no me puede salvar. Entonces, si yo no sigo al Jesús verdadero, yo no puedo tener la salvación que Él prometió. Vamos a repasar unos textos bíblicos. Esta imagen nos muestra el enfermo de Betesda. Lo voy a poner en contexto. Este es un episodio que pasa en la vida de Jesús, contado por Juan, en el capítulo 5 de Juan. Y en ese entonces, en esta piscina, la gente creía fielmente que un ángel agitaba las aguas y que aquel que se metiera primero en las aguas quedaba sanado. Entonces, claro, a su alrededor estaba lleno de ciegos, de lisiados, de paralíticos. Y claro, estaba este hombre que ven ahí al frente de Jesús. Y vean lo que pasa, y es que Jesús le hace una pregunta. Mi esposa va a leerles este segmento, este verso, que es importante para que entendamos. La curación del enfermo de Betesda está en Juan 5, en el verso 5 al 9. En el verso 5 al 9, entonces vamos a escuchar atentamente qué pasa aquí cuando Jesús se dirige a este enfermo. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. El hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la otra imagen. Y escuchen, retengan con mucha atención lo que acabamos de leer. Vamos a pasar a esta imagen, lo pongo en contexto. Esta es la mujer samaritana. Ya hemos escuchado
este texto bíblico. Recuerden que los samaritanos y los judíos no se querían, y Jesús, cansado del camino, cuando iba en su predicación por estas tierras, llegó al pozo de Jacob y se encuentra con esta mujer. Y vamos a escuchar lo que dice Juan en el capítulo 4, en los versos del 10 al 15. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Contestó la mujer: Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él, en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y ahora vean ustedes lo que vamos a ver en la siguiente imagen. En la siguiente imagen tenemos otro texto bíblico y les quiero colocar en contexto a este encuentro que sucede en la noche. Y aquí tenemos a Jesús y va un hombre, un maestro de la ley. Claro, recuerden que todo el pueblo, o gran parte del pueblo, el pueblo sencillo, el pueblo ignorante, por decirlo así, el pueblo pobre, era el que seguía a Jesús, pero los que estaban en el poder clerical, que eran los del Sanedrín, los maestros de la ley, los escribas, usualmente tenían ciertas prevenciones con Jesús, ¿cierto? Y especialmente los del partido fariseo. Bueno, este hombre, que es un maestro de la ley, que ya podrán deducir quién es, que es Nicodemo, se acerca a Jesús en la noche para escucharlo, porque él podía reconocer que este hombre era el Hijo de Dios. Pero miren lo que sucede cuando este hombre llega a los pies de Jesús. Vamos a escuchar, mi esposa va a leer en el capítulo 3 de Juan, en los versos 3 al 5, ¿qué es lo que pasa? Presten atención. Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mi amor, yo te quiero hacer una pregunta y bueno, y si alguien del público que nos está escuchando también nos quiere responder, es ¿qué elemento puedes encontrar similar a estos tres textos? Miren que parecieran que fueran aparentemente diferentes, pero hay algo que los asemeja, y yo quisiera que ustedes también hicieran este ejercicio para que se den cuenta cuál es el elemento similar. ¿Qué te parece a ti? Entonces, miren, les recuerdo. Primero, vimos en el primera la curación del enfermo de Betesda. Recuerden que se acerca a Jesús y le pregunta al hombre qué estaba haciendo allí, ¿cierto? Y el hombre le dice que está esperando que se agite el agua, pero tiene miedo porque cuando él intenta meterse en el agua para poder alcanzar esa sanación, ya otro se ha metido porque es paralítico. Cuando van de la mujer samaritana, Jesús le dice, dame de beber. Y cuando la mujer samaritana le dice, bueno, pero ¿por qué tú te acercas a mí si tú eres judío? Y Jesús le dice, si tú conocieras quién te dice que te está ofreciendo esta agua, tú le pedirías a él.
porque esta agua te va a quitar la sed para siempre. Y cuando no se dirige a este hombre que es Nicodemo, le dice algo interesante que este hombre se queda como pensando y meditabundo y le dice, oye Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, oye Señor, pero ¿cómo así? Y este hombre era conocedor de las Escrituras. Tengo que volver otra vez a meterme en el vientre de mi madre. ¿Qué elemento de pronto pueden captar que es común a estos tres textos? Pues yo diría que ninguno es capaz de reconocerlo y de entenderlo. Vean, aquí queríamos llegar nosotros, precisamente. Y es que este Jesús es el gran incomprendido. Este Jesús trata de transmitir el mensaje. Recuerden que el mensaje central de Jesús es hablar del reino de Dios. Y a través de parábolas, a través de metáforas, a través de comparaciones, a través de palabras claras, Él lo intenta y la gente no es capaz de captar a Jesús en lo que Él les quiere decir. Y aquí quería llegar. Y pasa en muchos otros momentos de los relatos de Jesús. Y básicamente es eso, que el hombre intenta captar a Dios y no es capaz. Es como si tuviésemos como unas escamas en los ojos, como si fuéramos cerrados de mente y necesitáramos esa unción del Espíritu Santo para poder descubrir a Dios hablándonos al corazón. Ahora vamos a pasar a un momento de la palabra donde precisamente Jesús nos habla de sí mismo. En muchos apartes de la Biblia podemos ver que apóstoles, discípulos hablan de Jesús, pero aquí lo vamos a ver hablando de sí mismo y utilizando una frase muy importante que ustedes se van a grabar, y es el yo soy, el yo soy. Esta palabra que a nosotros aparentemente simplemente nos estaría diciendo como el ser de la persona, cómo me llamo, qué hago, dónde vivo, ¿cierto? Pero no nos transmite la profundidad que quieren las Escrituras con esto. Esta palabra, escrita originalmente en griego en los evangelios, está como ego eimi, ego eimi, ego, yo soy, eimi, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Ustedes perciben alguna frase similar en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, con este ego eimi, aquí en el Evangelio de Juan. Mi amor, ¿tú te acuerdas? Yo soy el que soy. ¿Te recuerda algo? De pronto a Moisés en la zarza. Sí. Claro. ¿Qué pasó en la zarza? En la zarza le preguntó quién era y le dijo, yo soy el que soy. Claro. Recuerden que Moisés en la zarza, nos lo relata Deuteronomio, se encontró con Dios. Recuerden que ese es el episodio cuando se quita las sandalias porque la tierra que estaba pisando era santa y Dios se lo pide. Y en ese momento, claro, estaba en proceso su misión de ser el líder que iba a libertar a su pueblo de Egipto. Moisés se dirige a Dios preguntándole, oye, pero necesito saber cómo te llamas para yo decirle a tu pueblo de qué parte voy, en qué nombre voy. Y claro, entonces Dios, el innominado, es decir, el que no se le puede catalogar con un nombre cerrado, porque cuando tú colocas un nombre, tú marcas unos límites y defines a la persona, ¿cierto? Yo, Angélica, tiene 42 años, perdóname por decirla, es comunicadora social, está casado con Leonardo y tiene 3 hijos, no tiene 5, 2 en el cielo y 3 acá, bueno, eso, ¿cierto? Pero cuando Dios le contesta a Moisés, Moisés le dice, yo soy el que soy, es decir,
Yo soy el que debo ser. Yo soy el que soy sin principio y sin fin. Sin principio y sin fin. Sin principio y sin fin. No tengo, nadie me puede encasillar. Nadie me puede englobar. Claro, tú puedes decir de Dios que es el amor, que es bondadoso, que es protector, pero aquí está diciendo, yo soy el que soy. Entonces, cuando Jesús utiliza esta frase, yo soy, se está colocando en el mismo plano de Dios. Y eso es lo que nos hace enseguida captar que Jesús es divino como Dios. Y allí empieza a formarse ese concepto de Trinidad, ¿cierto? Veremos otro momento donde el Espíritu Santo también hace parte de la Trinidad, claro, pero vemos que Jesús también es Dios, está en el mismo plano de divino. Recuerden a Dios como uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esta primera frase nos da un mensaje grande, y es que Jesús también es Dios. Bueno, vamos a hablar entonces de estos 7 momentos en los cuales Jesús se autoproclama, yo soy. Pero no solamente nos proclama que Él mismo está dentro de la divinidad, sino que nos dice o nos muestra un mensaje que es redentor para nosotros, que es salvador para nosotros. Vamos a leer, mi amor, el primer yo soy y nos referimos entonces a él. Adelante, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vamos a leer Juan 6. Oh. Juan 6, 35. Vean que aquí Jesús ha realizado la multiplicación de los panes en los textos precedentes. Jesús les está hablando, poniendo una comparación, que Él es más que el maná que le dio Moisés en el desierto, tratándole de explicar lo que Él significa para ellos. Recuerden que la palabra pan significa todo, todo. Y para un oriental, especialmente un judío, pan es todo lo necesario para vivir. Todo lo necesario para vivir. Y miren cómo él se autoproclama. Y nos vamos a centrar en Juan 6, en el verso 35. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mi amor, ¿tú qué piensas cuando escuchas esto de Jesús? ¿Qué significa para ti? Yo soy el pan de vida. Como tú decías, que para ellos significaba el todo, era su sustento, era su posibilidad de vida, de subsistir, de sobrevivir. Jesús les está diciendo y nos está diciendo a través de esa comparación que Él es quien nos sostiene, que Él es nuestro sostén, que Él es el que nos da la fuerza para poder seguir enfrentando todas las circunstancias y poder seguir viviendo. Claro, y miren que nos hablan solamente de un pan material que todos necesitamos para subsistir, que todos anhelamos, sino que también nos habla de ese pan espiritual. Y miren que trasciende a muchas órbitas, porque Él es el pan que recibimos espiritualmente en la oración, pero ese pan también lo recibimos sacramentalmente en la Eucaristía. ¿Dónde más recibimos el pan de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan? Sí, piensan. Yo sé que sí. En silencio. Cada uno tiene un hambre. Cada uno tiene un hambre de Dios. Y es muy particular. Cada uno tiene una necesidad de Dios. Bueno, esa necesidad de Dios se convierte en un hambre. Ok, entonces miren que al igual que la mujer samaritana, solo hay un pan que puede calmar el hambre. Al igual que Jesús, siendo agua, es la única agua de vida que puede calmar la sed. ¿Ok? Entonces, hacer conciencia de que Él es el alimento por excelencia nos va a poner en el plano
de la búsqueda de Dios como la satisfacción plena de nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Mi amor, pasemos al segundo yo soy de Jesús. Y en este segundo yo soy, ¿lo puedes leer, por favor? Jesús les habló otra vez y les dijo: yo soy la luz del mundo. La persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos. Ok. ¿Quieres decir alguna cosa, mi vida, con respecto a la luz? En todas las áreas de nuestra vida, yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado situaciones diversas, propias. A mí siempre me gusta mucho hablar desde la parte personal y desde la parte como la vivencia diaria, porque estamos invitados a hacer una relectura de la palabra de Dios. Entonces, yo soy la luz del mundo. ¿Qué significa una luz en el camino? Una luz en el camino es aquella que te muestra por dónde va el sendero. La luz es la que te puede mostrar hacia dónde te puedes dirigir y así puedes dar pasos con seguridad, sin temor a ir por el camino equivocado, o sin temor a tropezar, o sin temor a caer, o sin temor a enfrentarte a lo que te encuentres en el camino. Entonces, para mí, Jesús, cuando se proclama, yo soy la luz del mundo, es ese que nos puede mostrar la verdad, que nos puede sacar de nuestra propia oscuridad. Y precisamente cuando estamos frente a nuestros problemas, estamos invadidos por una nube de oscuridad. Es allí cuando podemos ver, si abrimos nuestros ojos y nuestros sentidos a Él, podemos ver su luz con claridad. Bueno, muy bien. Y aquí el verso clave es el verso 12 del capítulo 8. Juan 8:12. Mi amor, lo lee, por favor. Jesús les habló otra vez y les dijo: yo soy la luz del mundo. La persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Excelente. Bueno, otra de las maravillosas comparaciones que Jesús nos hace, haciendo referencia hacia Él, diciéndonos quién es Él. Miren qué hermoso. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Este hombre se caracterizaba por tener una creatividad impresionante, la capacidad de tomar de la realidad una imagen y poderla traer a las personas de su tiempo y poder transmitirles lo que él quería. Vamos a leerlo en Juan 10, en el verso 9. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará paz. Bueno, y vamos a complementarlo para hacerlo uno con el siguiente yo soy de Jesús, que es yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, lo vamos a leer también en capítulo 10 de Juan, en el verso 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ok, para nosotros las ovejas casi que ni idea, porque en Colombia realmente no tenemos la experiencia de ovejas. Pero ¿por qué? Porque aquí nuestras tierras son fértiles, están llenas de pasto, hay mucha agua. Curiosamente, somos uno de los países más ricos del mundo, a pesar de que existe tanta pobreza. Pero particularmente, mi amor, ¿qué pasaba de lo que tú recuerdas en el Israel de ese tiempo? Ahora un poquito menos, pero en el Israel del tiempo de Jesús, con respecto al pastoreo. Que era como una de las actividades más comunes entre ellos, sobre todo entre la gente más humilde de la comunidad, pues del pueblo. Claro, claro que sí. Y cuando pensamos en el tipo de terrenos y de paisajes, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Desierto. Desierto. Hay mucho desierto en Israel. Yo no lo conozco, espero conocerlo, pero es una condición diferente. El pastor en el Israel de Jesús tenía que recorrer mucho trecho para poder llevar las ovejas a pastar.
tenía que recorrer mucho para buscar agua. Y esto hacía que fuera una persona entregada, comprometida, pero además en ese tiempo se veía abocado a enfrentarse a ciertas amenazas. Y obviamente los animales salvajes eran una de ellas. Y menciona la Biblia que el lobo era una de ellas. Cuando hacemos ese paralelo entre el pastoreo, la oveja y el lobo, claro, nos podemos comprender un poco nuestra vida, y no solamente pensando, bueno, pensamos obviamente en Jesús como el buen pastor, como el pastor que lo entrega todo, pensamos en nosotros como las ovejas y pensamos en el lobo como las adversidades. Y aquí hay unos datos interesantes. El pastor siempre, ustedes saben que lleva como un bastón, pero recuerden que el bastón del pastor tiene como un bucle, como una orejita. Y esta orejita era muy importante porque era necesaria para poder jalar la oveja cuando se iba a caer en un barranco, cuando se desviaba, ¿sí o no? Pero también, también era para defenderse de los animales. Y esto es muy importante. Jesús se asemeja al buen pastor, a un pastor que no trabaja solamente por el salario, sino que lo hace por convicción. No lo hace porque las ovejas se lo merezcan, sino que lo hace porque su esencia es el amor. Y siendo Él el amor, y siendo Él también misericordia, se convierte en ese que lo entrega todo, ¿no? Como nos muestra en la cruz, que es como su máxima expresión de amor. Bueno, vamos a pasar entonces al quinto yo soy. En el quinto yo soy tenemos ¿cuál, mi amor? Juan 11. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, Juan 11, nos centramos en los versos del 25 al 26. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Bueno. Cuando yo puedo bajar de mi mente esta palabra, que es lo que pasa muchas veces, y es que nos quedamos con la palabra de Dios aquí, en el intelecto, es decir, tratando de razonarlo, pero no lo bajamos al corazón. Hay un divorcio con nuestra relación con Dios. Y eso fue, volviendo otra vez a mi pasado, lo que me ocurrió. Cuando las cosas no suceden como yo quiero, sino que suceden como son en la realidad. Y yo no acepto eso, sino que entro en pugna, y en este caso en pugna con Dios. Entonces yo me separo de Dios, porque no logro entender que Él es la última palabra. ¿Quién me dice a mí que Dios a mí no me escuchó cuando yo le pedí que sanara a mi primo? ¿Quién me lo dice? Si Él realmente lo sanó, pero lo quería sano en su dimensión de su reino a plenitud, y lo salvó. ¿Y quién me dice que Dios es un juez castigador, como yo lo he concebido a lo largo de mi vida, y que su juicio es despiadado, haciéndolo tan cruel que es capaz de enviarme calamidades por los malos actos que yo hago? Cuando Él me dice que Él es el buen pastor, que cuando su oveja se lastima, le venda las heridas, le aplica aceite, le venda las heridas y la carga entre sus hombros y no la juzga ni la señala. Y cuando yo bajo eso de mi mente al corazón, porque lo que me dicen es una cosa, pero lo que Él me dice es otra. Entonces yo capto la esencia de Jesús misericordioso, es decir, el Jesús que pone su mirada
su corazón en mi miseria, a pesar de mis errores y mis fracasos y mis pecados. Que no tengo que llenarle a Dios expectativas, porque Él me ama tal como soy, no porque lo merezca, sino porque Él es amor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14. Juan 14, enfoquémonos en el verso 16. El verso 16 dice: y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté siempre con vosotros. ¿Es ese? No. Juan 11, 25. Perdóname, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. 6. No, 16. 16. Es 6. 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En esta realidad se nos proponen muchas puertas y muchos caminos. Me muevo en un mundo donde la razón es muy importante y donde lo que se puede comprobar es lo que se le da valor. Pero entonces es el ver para creer, ¿cierto? Entonces es el ver para creer. Pero Jesús se nos propone de una forma diferente. Se nos propone al revés. Se nos propone en primero creer. Creer en Él, creerle a Él, para poder ver lo que uno no logra ver cuando uno ve. Y uno puede ver en la actualidad cómo se nos proponen muchos caminos y se pretende muchas veces desvirtuar lo que es espiritual por lo que es científico. Entonces, ahí a veces se llega como a la soberbia, a la pedantería, cuando se razona de que creer en Dios, eso está pasado de moda. Creer en Dios no es para personas inteligentes, eso es para personas ignorantes. Creer en Dios lo que hace es como dirían actualmente los que hablan de programación neurolingüística o los que hablan de esta parte del coaching. No quiero decir que estos sean caminos inadecuados, siempre hay algunos que pueden hablar de que solo necesitamos, por algunas religiones orientales también lo hacen, ¿no? Hablan del yo, del ego, como una solución que no necesita a Dios, porque cuando tú te empoderas, dicen ellos, cuando tú te colocas frente al espejo y te dices, soy un león, y dicen, yo puedo, yo no necesito a Dios, porque mi ego puede todo, y todo lo que piensa mi mente es capaz de adquirirlo. Ley de la atracción, la ley del secreto, no necesito a Dios. Pero Dios es como esa herramienta que decían mis compañeros de una gran comunidad. Son como esa luz eléctrica de la cual todos dependemos, pero que nos esclaviza. Dios te genera libertad. Dios no es alienante, es decir, no te aleja en un mundo de fantasía, sino que te permite tener esa luz suficiente para poder interpretar, leer lo que decía mi esposa ahorita, leer a través de sus ojos. A través de los ojos de Jesús podemos ver la realidad. ¿Cómo puedo yo leer lo que está pasando, por ejemplo, en este momento con esta pandemia? Lo puedo hacer desde una forma científica, lo puedo hacer desde una forma atea,
una forma fatalista, porque veo pesimistamente lo que está sucediendo y el futuro también, o lo puedo ver a través de los ojos de Jesús. Jesús se propone como la última palabra. Pueden hablar de cifras, pueden hablar de estadísticas, y esto pasa mucho en la medicina, y hemos comprobado lo que creemos que Dios tiene la última palabra. Y el último yo soy la vid verdadera. Juan 15. Juan 15. Yo soy la vid verdadera, y mi viñador, y mi padre es el viñador. Ok. Miren que la comparación con la vid tampoco es muy cercana a nosotros, porque no es una fruta que tengamos todos acceso solamente como a algunas zonas geográficas de Colombia. Sin embargo, es muy interesante porque la vid está compuesta de un tronco y tiene unos brazos horizontales, y luego tiene otras ramas que se llaman los sarmientos, y de ellas dependen ya las hojas y la zona donde van a ser ya las uvas. Tiene unos procesos que suceden de acuerdo a las estaciones. Entonces, hacia diciembre, hacia el invierno, en los países donde hay invierno a final de año, todas las hojas se secan y se ponen como un árbol sin vida, y luego en primavera y hacia verano, pues toman vida y se renuevan sus hojas y tienen frutos. Muy bien. Y es muy interesante porque para que pueda crecer la vid y para que pueda dar frutos sanos, además de toda esa historia natural, tienen que ser recortadas los sarmientos para que puedan dar frutos. Y claro, Jesús trae también esta parábola, es una realidad, ¿cierto?, de su tiempo, para explicar el reino de Dios. Él es la vid, Él es el tronco, Él es toda esta planta, que es muy interesante porque ella forma unas enredaderas, y es súper bonita. Claro, Jesús es el tronco que contiene la savia, y de él se desprenden los brazos, ¿cierto?, que es como la iglesia, y a partir de la iglesia vienen los sarmientos que pueden ser como esas hojas o como esas ramas secas que no tienen vida cuando hay ciertas inclemencias de la vida, pero cuando adquieren la savia de Dios, la savia de Jesús, se pueden nutrir de tal forma que empiezan a producir frutos y frutos de bendición. Es como Jesús muy amorosamente nos muestra que es indispensable la vida unidos a Él, para que podamos tener frutos. Y yo me acuerdo del libro de Gálatas, en el cual Dios hace referencia a los frutos de estar unidos a Él, los frutos del Espíritu Santo. Y siempre nos hace referencia a ese gozo, esa alegría. No quiere decir que permanentemente tengamos que estar con la sonrisa de oreja a oreja, pero sí como esa tranquilidad de que Él tiene el control, de que Él lleva esta nave a través de su coordinación, que Él es el capitán de esta nave y nosotros somos los pasajeros, y que a través de esa comparación estamos en buenas manos. Bueno, muchas gracias, mi amor. De todas maneras, lo más importante que se puede recoger de este momento, de este análisis, de este paseo por los 7 yo soy, es que estamos frente a un Dios de la esperanza. Nuestra esperanza es Jesús, que no estamos solos, que Él es el gran yo soy, Él es el amigo, Él está con nosotros, Él es la luz. Él colocó todas, como decía mi esposo, todas estas comparaciones o metáforas de la época, porque era como lo podían entender. Pero yo te puedo decir, Él es tu GPS.
Él es tu GPS, Él se ubica y te reubica si tú pierdes la dirección. Lo importante es no dejar de mirar el GPS. Entonces, reubiquémonos nosotros, miremoslo a Él, enamorémonos de Él. Vean, aquí hay personitas, ellas saben quiénes son, que me han enseñado cómo ver a Jesús de una manera diferente. Cómo ver a un Jesús de esperanza, de amor y de misericordia, aún en el dolor más profundo. Aprendí mucho de ellas y le doy las gracias. Y yo hoy puedo decirles que esté en la situación que esté, puedo estar atribulada, pero me caigo de rodillas y le digo, permíteme verte, Señor, porque en esta neblina no te puedo ver, pero si tú me muestras tu luz, seguro veré el camino. Esa es mi invitación, nuestra invitación. Que nos inclinemos ante el Señor, que busquemos, conozcamos a Jesús, conozcamos al amado, dejémonos amar por Él. Esta era como nuestra reflexión en este momento. Les agradecemos infinitamente su compañía, toda la atención, toda esa buena disposición que han tenido en este momento, en esta charla. Humberto, ¿estás por allí? Esta es nuestra presentación. De verdad que muchas gracias por este espacio y espero que sea de mucha utilidad para todos. Bueno, gracias a Dios y gracias a ustedes por esta bella enseñanza que nos han dejado, mostrándonos todo un camino para encontrarnos con el amado de Nazaret. Recuerden que este es un servicio que se presta a través de la Renovación Carismática Católica en el área de familia y que esta enseñanza la podrán también encontrar en el canal de YouTube de la Renovación Carismática Católica de Colombia. Estamos pues en el tiempo ya para finalizar nuestra charla. Agradecerles de corazón a Leo y a Angie por esta enseñanza y a todas las personas que han estado aquí en nuestra sala virtual y quienes nos siguen también a través del YouTube. Así es que pues cerramos este espacio, dupliquen este mensaje y sigan trabajando por la familia, esa familia que está en el corazón de Dios y que quiere y necesita encontrarse con ese amado Jesús de Nazaret. Entonces, hasta pronto, bendiciones y estén pendientes de nuestras próximas enseñanzas, de nuestros próximos mensajes que daremos a través de este mismo medio. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.